Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de los podcasts de Alagis. Hoy tengo el gusto de contar con Marcel Barrascut. Marcel, tengo algunos años de conocerlo. Lo conocí la primera vez en el Foro Internacional de Emprendedores, en el FIE. Es un empresario muy joven, pero extremadamente activo en la comunidad de startups, de emprendedores. Trabaja con empresarios grandes, trabaja en todos los diferentes niveles de negocios. Y Marcel es el pionero, diría yo, en Guatemala de todo lo que es el tema de podcast. De hecho, es quien nos enseñó a hacer este modelo, quien nos lo produce y quien nos ha llevado adelante en este proyecto de podcast. Así que, Marcel, me da mucho gusto tenerte acá. Estoy muy contento de tenerte. Y como hemos hablado muchas veces, nosotros en Alagis creemos en la inteligencia colectiva. Creemos que todos estamos en este gran camino que es el de hacer negocios, el de emprender, el de trabajar y crear empresas, crear empleo, crear beneficio para la economía del país. Pero sabemos que todos tenemos cosas que hemos aprendido, cosas que nos han funcionado, cosas que no nos han funcionado, pero cuando unimos todo ese conocimiento de forma colectiva, seguramente podemos acortar el camino y avanzar. Y de eso quiero conversar contigo hoy acerca de todo lo que has vivido en estos cortos años de tu vida. Vamos a ver, pero que imagino que han sido bastante intensos. Así que empecemos por conocerte, por hablar acerca de ti. ¿Cómo te metiste a todo este tema de los negocios? Gracias, José. Qué gustazo y gracias por la oportunidad de poder estar aquí presente compartiendo esto. La verdad es que lo que estoy viviendo yo ahorita es un sueño, José. La verdad es algo que yo siempre quise desde como los 18. Bueno, desde antes de los 18 mi papá me contaba su historia de cómo él había comenzado su empresa, cómo le había crecido. Me contaba que él pues tenía un trabajo y en la madrugada él salía a vender y a pues hacer todas las diligencias de su nuevo emprendimiento. Y me recuerdo las historias difíciles de que él sobrellevó, o sea, que pasó, y le tocó no la misma realidad que yo tengo actualmente, porque pues mi papá me dio la educación y me dio pues los valores y principios necesarios para ser un líder y demás, más sin embargo él no tuvo ese background. Entonces me inspiró muchísimo cuando él me contaba sus historias de cómo fue que él comenzó, y ahorita pues él es un empresario exitoso que tiene una empresa multinacional con presencia en varios países. Entonces siempre quise ser algo como él, la verdad. Desde los 18 dije yo cuando me gradué del colegio, yo quiero empezar a ver qué puedo emprender. Yo tuve esa característica de joven, digamos, de 13, 14 años, donde yo vendía muchas cosas, salía a vender cosas en la colonia y estaba viendo cómo hacía para pasar el tiempo y ganar plata. Me recuerdo que una vez vendí tanto que con ese dinero pues lo puse para el viaje de Año Nuevo y con ese pues logramos hacer un montón de actividades. Entonces siempre tuve esa chispa de ver cómo podía pues empezar a ganar dinero. Desde los 22, 23 me empecé a dar cuenta que no solamente era el dinero el que yo estaba buscando, sino que más encontrar un propósito. Ahí fue cuando yo pues tuve la oportunidad de viajar a Israel, tuve la oportunidad de tener un montón de experiencias internacionales y me empecé a dar cuenta que yo tenía un potencial. Y ese potencial no solamente era hacer una transacción de decir, bueno, te vendo esto más barato que el otro y te gano y yo me quedo con ese dinero, sino que yo quería hacer algo. Realmente me quise diferenciar en crear algo, obviamente, pero crear algo desde cero y crear tu propio océano azul. Entonces empecé a construir siempre proyectos interesantes, siempre proyectos que no existían, o si existían, yo le agregaba una ventaja competitiva o le agregaba un diferenciador interesante que me hiciera ser único, digamos. Y ya obviamente después surgen competidores y demás, pero siempre ser el primero, siempre el entrar en una industria, en un océano azul en donde uno pueda agregar valor, es algo que me ha gustado, y obviamente ese es un reto porque es doble trabajo, ¿sí? Porque yo podría hacer lo mismo que hacen otros, copiar el modelo de negocio, hacerlo más barato, meterle más plata a publicidad y pues me como de cierta manera parte de un pastel que ya está compartido, o mejor yo creo mi propio pastel. Entonces yo siempre he tenido esa mentalidad de, bueno, ¿cómo creo mi propio pastel? Y lo domino, y obviamente entra competencia y ya avanzo a conseguir otro pastel y así lo voy creando. Entonces estoy muy feliz, la verdad, porque es un reto que me
me hace estar constantemente buscando mejorar, me hace estar constantemente viendo qué otras cosas, estar constantemente conectando con personas, estar constantemente buscando qué otras oportunidades existen. Entonces, de cierta manera, estás como joven, es como esas personas adultas como usted, José, que se ve re joven, que siempre está viendo qué más y que no se queda estancado como muchos, digamos, de mi edad. Yo he visto gente que ya está estancada, yo no puedo creer, yo tengo 29 años y ya veo a personas que llevan 10 años en el mismo trabajo, en donde ya están gordos, ya están calvos, ya están, y te das cuenta que no, hombre, o sea, ese no es el estilo de vida que yo he querido, sino que yo siempre he querido estar como que removiendo que me esté moviendo la alfombra para innovar. Y bueno, ¿qué más? Ahora avancemos aquí, ahora investiguemos de esto, ahora contactemos a esta empresa y ofrezcámosle algo. Entonces, esa constante búsqueda de algo efímero, que es esa satisfacción de lograr algo que no se ha logrado, es algo que me ha motivado muchísimo, me ha hecho arriesgarme definitivamente, porque para mí esto es un costo de oportunidad, porque yo estoy seguro que con el conocimiento, la educación que yo tengo, pues yo puedo haber optado un trabajo normal, y yo estoy seguro que yo sería gerente general de alguna empresa, gerente de algo, porque yo sé que lo lograría. Más sin embargo, eso es lo que me mantiene decir, bueno, entonces ahorita que no estás haciendo eso, tenés que echar más punta en todo esto, porque obviamente ese costo de oportunidad es alto. Entonces siento que eso es lo que me ha diferenciado, y eso es lo que me ha diferenciado posicionarme como estoy posicionado en la actualidad, esa energía, esa gana de comerme al mundo, de estar avanzando. Y entrando a tu pregunta, José, creo que le debo mucho a mi papá por esos ejemplos, esas pláticas que he tenido con él. Él me dijo, mira, yo nunca quise tener un jefe, yo nunca quise estar bajo una estructura en donde me limitaba mi crecimiento. Y él ahorita me dice, mira, vos ahorita estás en el momento ideal en donde no tenés techo. O sea, todo lo que vos hagas, todo lo que vos logres va a ser un resultado del esfuerzo que tú hagas. Ya no va a ser el resultado de que si tu jefe te quiso promover o no, sino que es algo que tú tenés en tu control, y obviamente es una gran responsabilidad, pero eso podría ser el contexto, José. Buenísimo. Primero me encanta la pasión con lo que lo conversás, con lo que lo expresás. Hemos tenido varias conversaciones, Marcel, y siempre te veo con ese entusiasmo y con esa gana de hacer las cosas, convertir el mundo. Me recuerdo la primera vez que llegué a tu estudio, muy entusiasmado, y nos hiciste sentir como que éramos tu primer cliente y sabíamos que ya venías produciendo esto de hace años. Entonces, esa actitud es la que vemos en ti, ese dinamismo. Mencionaste algo que me gustó mucho. Uno es el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo que tu padre pudo y la influencia que pudo haber tenido en ti, en el sentido de decir, ok, esto es lo que quiero lograr. Hay formas fáciles de hacer, o sea, está el corto plazo, está la recompensa de corto plazo. Ahorita puedes estar ganando dinero, tal vez un cheque más grande, estando para alguien, y que para que el que le gusta y el para que quiere seguir ese camino está bien, pero no es el camino que tú quieres seguir. Entonces pudiera ser una frustración. En cambio, ahora probablemente no tienes ese cheque vendrá en el camino como resultado de tus negocios, pero estás viviendo el sueño, y eso es algo que me quedó, que me gusta, o sea, y lo estás disfrutando. Muchas veces algunos podemos caer en los empresarios en un tema de decir, sí quiero vivir el sueño, quiero hacer eso, pero no lo estoy disfrutando. O sea, el lograr hacer esto y disfrutarlo, eso es algo que es un logro súper importante. Y también hablabas de algo de que tenés un propósito, una pasión, algo que te hace levantarte, que es más allá que la empresa. Y si habláramos de ese propósito que tienes, ¿qué es por lo que te levantas todos los días? Más que construir la empresa, que la empresa ahorita es el cómo estás viviendo tu propósito, pero ¿cuál es ese propósito? ¿Qué es esa trascendencia que quieres dejar en la comunidad? Fíjate que tal vez suene un poco egocéntrico, pero yo sí quisiera que mis nietos me admiraran. Imagínate, yo estoy pensando en mis nietos, no tanto en mis hijos, sino que en mis nietos, y ser ese abuelo que todos voltean a ver para arriba. ¿Te recuerdas cuando Marcel hizo, mira las historias de Marcel, mira, tu abuelo hizo esto, y como que lograr ese legado en donde me usen como ejemplo para sus próximos nietos? Siento que es uno de los propósitos. Por ende, de esa decisión la tomé, como te digo, a los 18. Entonces, yo volteo a ver y yo digo, madre, pasaron 9 años, 10 años en donde siempre cuidé mi nombre, en donde siempre Marcel Barascut se escuchó y era el sinónimo de tal vez una persona correcta, una persona con principios, una
una persona trabajadora, una persona que estaba trabajando y gracias a Dios lo logré, porque le preguntas a cualquier amigo o a la persona que me conoce, mira, Marcel, ¿cómo era hace 5 años? Y te van a decir las mismas cosas. Mira, esa persona nunca fue un borracho, nunca fue un montón de cosas que a veces los jóvenes tenemos como que nos persiguen. Yo cuando tenía 25 hice un... No, yo siempre me cuidé porque siempre he querido ser ese líder, ese ejemplo de empresario en donde hizo o sea, hizo lo imposible de cierta manera, que creó. Lo más difícil es crear un negocio a base de un supuesto, siento yo, porque hay negocios que obviamente yo ya sé que está validado, yo ya sé que así funciona, por ende yo lo voy a hacer de esta manera, lo voy a cambiar un poquito. Entonces, creo que lo difícil está en, bueno, ¿cómo puedo crear yo un modelo de negocio que no existe? ¿Cómo puedo crear yo un modelo en un Océano Azul? Siento que es un reto para mí y por eso es de que yo me he querido diferenciar de esta manera. Todo lo que yo hago, lo hago de una manera distinta. Siempre trato de meterle mi toque, siempre trato de meterle la parte de atender al cliente al 100%, que se sienta feliz, que puntuales, el excelente servicio, o sea, no sé, siempre lo he querido hacer excelente y siento que es algo que me define. Entonces, ese propósito es convertirme en ese ejemplo, de que digamos, no sé, para mí un ejemplo perfecto es un empresario, digamos para mí, Marcel Barascut, porque estoy seguro que para muchos no, es un empresario exitoso que puede manejar su propio tiempo, que tiene una familia, la familia comparte sus valores y principios, no solamente tiene una familia porque sí, sino que no, trabajó también en su familia, tiene hijos ejemplares, su esposa ejemplar, están haciendo cosas que no requieren directamente que ver con el negocio, sino que también impacto social, impacto de otros temas. Entonces, ¿cómo me puedo convertir yo en esa persona? Es haciendo lo que estoy haciendo, en donde estoy empoderando a las personas, generando valor, creando negocios en Océanos Azules. Ahorita me acabo de comprometer hace 3 semanas con la mujer de mis sueños, que compartimos muchos de los valores y principios que yo siempre he tenido y tenemos una meta, tenemos un propósito. Entonces, como que de cierta manera me he ido por el camino difícil en buscar ese tipo de cosas que me reten y obviamente me están convirtiendo en una persona mejor. Entonces, todos los días me levanto y bueno, ¿qué más? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo acercarme a eso? ¿Cómo podemos crear esta empresa que supla estas necesidades? ¿Cómo podemos, en el podcast que yo tengo, cómo podemos llevarle todavía más valor a la gente? O sea, siempre estar buscando qué más que me está convirtiendo en ser sin que yo me dé cuenta, porque obviamente yo estoy enfocado en ser esa persona, en las personas que me siguen, las personas que me ven, dicen, a la madre, él hizo bien las cosas, él se casó con una persona que cumple esos valores, él creó una familia, él creó una empresa que cumple con esto, él hizo el camino correcto. O sea, siempre me ha gustado irme por la parte desafiante. Digamos, yo me despegué de mis papás a los 24 y de los 24 ahorita yo he logrado salir adelante por mis medios. La empresa que yo creé, la creé por mis medios. Entonces, porque yo quiero voltear a ver y decirle a la gente, sí se puede, sí puedes hacerlo, si en dado caso te lo propones, sí puedes hacerlo, si en dado caso le dedicas el tiempo. A veces yo me siento y digo, ¿será que me pongo en una película o leo este libro que yo sé que no necesito leer para la próxima? O sea, ese tipo de decisiones ya las consideras y no, vale la pena ahorita leer un libro. O sabes que no, sabes que quiero descansar, voy a ver una película, pero ya sos consciente de las decisiones que haces porque tenés un propósito, tenés un objetivo y por ende estás trabajando. Entonces todos los días yo me levanto con esa gana, un sábado a las 8 de la mañana, bueno, me levanté a las 6:30, terminó la presentación, tuve un workshop a las 8 en donde estaba explicando unos temas a una comunidad que tenemos de emprendedores, a las 9 ya estamos trabajando contigo, o sea, y me encanta. Es un sábado, yo podría estar ahorita descansando, les hubiera dicho a ustedes, mira, no quiero, ¿me entendés? Mejor el lunes. No, me encanta. Y siento que todo está alineado y siento que esa es una de las cosas que yo puedo decir, mira, es un trabajo duro, que todo está alineado, porque a veces la gente que conozco, yo tal vez no tengo tanta experiencia como tú, José, pero a veces a veces mucha gente que conozco tiene las cosas desalineadas, en donde mi empresa va para allá, mi familia va para allá, lo que yo pienso va para allá, y de cierta manera yo eso lo encontré como ineficiente, eso lo encontré como, no hombre, o sea, ¿cómo así que vos estás pensando de 8 a 5 para acá? Vas a tu casa y pensás para allá, y lo que vos querés está para allá. Siento que no es eficiente. Entonces, ¿cómo logras coordinar todo para que esté alineado a un mismo objetivo y todo lo que hagas sea mucho más eficiente? Entonces, ese ha sido mi propósito. Genial, súper inspirador, o sea, pero si me permitieras resumir, sí, decir que tu propósito es inspirar
a tantas personas que llegue hasta tus nietos esas historias de lo que has logrado, poder crear y poderte ser coherente entre lo que decís con tu boca, lo que le trasladas a tus clientes, como lo que estás viviendo. O sea, tu vida tiene que estar alineada de una forma que esté, y si lo viéramos en eficiencia, hasta es menos cansador, ¿verdad? El sentido de decir, va todo para allá, entonces todas las baterías, todo el esfuerzo para allá. Y felicitaciones por el compromiso, seguro. Gracias. Que otro emprendimiento que será exitoso también en tu vida. Gracias. Ahora, sé que estás muy involucrado en el mundo de los jóvenes empresarios, los jóvenes, creo que ahí has destacado muchísimo. Sé que trabajas con empresarios adultos a los que ya nos pegan algunos años como nosotros, pero he visto fuerte pasión también en gente joven, trabajando con gente joven. ¿Cuáles son las oportunidades que tienen los chicos hoy para poder emprender, para poder generar empleo, para poder abrirse ese camino como el que tú dices? O sea, me lo estoy ganando. ¿Dónde ves esas oportunidades hoy en alguien que tenga 18 años probablemente, o un empresario que ya tiene edad avanzada como la nuestra, pero probablemente tiene hijos que quieren igual hacer su propio camino también, o contribuir en el camino de la familia? ¿Cómo ves esas oportunidades hoy al joven para emprender, para hacer negocios? Gracias, José. Creo que antes de contestar tu pregunta, quería terminar de decir algo de lo pasado, que es, de cierta manera tenemos que ser inteligentes, trabajar lo más inteligente que podamos. O sea, si sabemos que contamos con cierta cantidad de batería al día, bueno, seamos eficientes y seamos inteligentes y avancemos al mismo lado. Segundo, creo que es parte de una estrategia de decir, bueno, mi estrategia siempre es, o sea, en lo que yo tengo en mi mente, digamos, estructurado, es de que mientras más exposure tengas, mientras más conocimiento tengas, mientras más posicionado estás en la mente de la gente, va a ser más fácil que se te vengan oportunidades, definitivamente, porque obviamente si la gente correcta me conoce, va a ser más fácil yo acercarme a esa gente y se hagan negocios. Entonces, parte de estar en todas estas comunidades, parte de estar creando comunidades, parte de estar creando tanto contenido de valor a comunidades, permite eso. O sea, yo en vez de llevarle un mensaje solo a una persona, les estoy dando a 5,000, 10,000 personas cada día. Entonces, esas 5,000, 10,000 personas lo comparten y va creciendo y por ende vas creando esa marca personal que al final va relacionada con el objetivo que yo tengo a largo plazo, que es ser un empresario, ser un líder, ser alguien que inspira. Obviamente yo ahorita lo que estoy haciendo es walking the walk, que es, bueno, vos estás demostrando que estás trabajando para que en 5 años digas, muchachos, ¿se recuerdan que hace 5 años yo estaba ahí donde están ustedes? Ahora levántense y váyanse a trabajar, y que no ser de esos de que solo está diciendo un montón de cosas porque quiere volverse popular, sino que yo quiero tener esa credibilidad detrás para poder decirle a la gente qué hacer, o al menos guiar a la gente hacia dónde ir. Entonces creo que es uno de los resultados de estar en tanto grupo, y obviamente eso lo que te hace siempre estar fresco. Digamos, el hecho que yo participe en el FIE, yo estoy en contacto con gente de 18 a 23 años, yo tengo 29, entonces ellos me dicen qué es lo que está pasando, cómo hablan, cómo actúan. Me voy del otro lado y tengo personas de 60 a 70 años, tengo personas de 50 a 60 años que entrevisto, que converso, entonces vas obteniendo la información de ellos, cómo ven las cosas, y mi círculo, ¿verdad? De 29 a 35 años. Entonces, de cierta manera, estoy abarcando un montón de demografía, se podría decir, en donde lo que te dan son insights. Decís, ok, está empezando por esto, está pasando aquello. Una de las habilidades, José, que me recuerdo que yo puse en un currículum, creo que el primer currículum que he hecho, que me lo pidieron para entrar a una maestría, era que yo tengo la habilidad de poder hablar con gerentes generales y tengo la habilidad de poder hablar con gente operativa hasta abajo. Entonces, siento que es una habilidad interesantísima porque, digamos, sos como un eslabón entre, ok, yo sé que esa persona, no sé, cómo quieren que le digan las cosas, y también sé cómo esta persona quiere que le digan las cosas. Entonces, esa habilidad de comunicación también me abre puertas. Yo tuve mucha experiencia en el área rural en Guatemala. Yo pues he participado muchísimas veces, de hecho soy bombero voluntario, entonces tengo muchísimo contacto
con la situación real de nuestro país, en donde yo vivo aquí en zona 15, pero mis trabajos es en San José Pinula hasta adentro, en zona no sé qué, en bloque no sé qué. Entonces te das cuenta la situación actual de ese tipo de personas. Entonces tenés mucho más empatía y ya no estás pensando cosas, ya no estás hablando cosas negativas, sino que realmente es una persona empática y decir, no, realmente el problema es ese, no es tanto lo que nosotros tal vez vivimos, ¿verdad? Pero eso es un paréntesis. El tema de los jóvenes, realmente, digamos, en el caso de José, que es tu hijo, a mí me encantaría darle un consejo, que es aprender lo más posible. Yo creo que la responsabilidad número uno de los papás, según mi perspectiva, es darle la mejor educación posible y darle los mejores valores y principios a tu hijo. Y de ahí en adelante él que tome sus propias decisiones. Y que él decía, sí, mira, papá, yo quiero trabajar contigo porque yo creo que yo puedo hacer esto y no que yo esté trabajando contigo porque no me queda de otra. Es darle la capacidad de poder decidir y que tú le dijiste, mira, yo lo único que te voy a dar es tu educación y tus valores y principios para que tú salgas al mundo a hacer tu mundo, ¿verdad? Porque lo único que se necesita para poder estar acá afuera es tener una buena educación y al menos entendimientos de cómo funciona el mundo de negocios y tener buenos valores y principios para ser una persona justa que pueda tener un buen trabajo y empezar a trabajar y empezar a crear. Entonces siento yo que ese consejo se lo daría yo a un Marcel de 18, ¿verdad? Que no estuviera pensando, ay, ¿qué hago? Sino que, bueno, me hubiera gustado mi papá, mira, yo lo único que te voy a dar es esta educación y salí a cazar, ¿sí? Porque a veces tal vez los papás se preocupan mucho por ellos, porque tal vez nunca han tenido esa experiencia laboral externa del mundo y a veces es como que no, mejor venite a trabajar aquí en la empresa y te quedas aquí en tu puesto y te mantengo toda la vida, o sea, en ese sentido. Entonces, yo lo recomendaría eso, yo pensaría eso a la gente de esas edades, de salir a toparse, a caerse, a fallar, a toparse con jefes malos, a toparse con ladrones que me robaron mi negocio, pero ese callo es importantísimo que vayamos desarrollando en nuestras mentes para que a los 30, cuando ya de verdad vayamos a tener un hijo, donde quieras tener una familia, ya sepas cómo funciona el mundo y ya puedas de verdad agregar valor al mercado, digamos, y que no a los 30 estés, bueno, entonces voy a empezar a ver si trabajo. O sea, siento que hay que aprovechar esa energía, esa juventud para fallar, para estar buscando. Entonces, inspirar a los jóvenes que es ahorita, a esa edad, en donde tienen que empezar a aprender de la vida, de verdad. Entonces, creo que sería un buen consejo que me gusta compartirlo. Luego, a los adultos, sí he visto muchos adultos que se están quedando atrás. Realmente el mundo se está moviendo demasiado rápido, o sea, y yo estoy aprendiendo cosas cada semana, cada 2 semanas me entero de cómo funcionan nuevas cosas, las actualizaciones de las aplicaciones son cada, no sé, 20 días y cada vez va cambiando la cosa porque se va adaptando según las necesidades de los demás. Y he visto adultos que siguen en su trabajo, que siguen pensando que así debería funcionar las cosas y siguen haciendo lo mismo, y por ende cuando llega un momento como el que estamos viendo ahorita, que es una pandemia en donde ya tu mundo pasado, donde estabas en una oficina durante 8 horas sentado y tu secretaria te llevaba las cosas impresas, en donde tus reuniones eran en la sala, ya no es así. Y ahorita mucha gente se ha visto en esa posición donde, bueno, me van a despedir porque yo no he logrado proponer algo para que podamos manejar las reuniones, para que podamos trabajar de una manera digital, porque estuvieron cómodos. Entonces, estarse actualizando, estar hablando con jóvenes, estar escuchando podcasts, estar viendo videos, estar viendo un montón de contenido que me actualice y que me haga entender cómo es que está funcionando, creo que sería uno de los consejos que le daría a la gente adulta que de cierta manera pues creen que están cómodos porque así han trabajado en los últimos 30 años. Entonces, eso sería uno de los consejos. Súper buenísimo. Y me parece súper interesante porque, o sea, lo dividiste en diferentes tamaños o edades o, ¿verdad? Pequeños grupos, pero hay cosas muy comunes. Una es, como empresarios tenemos una serie de metas marcadas en nuestros valores, etcétera. O sea, el tema de valores es importante. De hecho, es la base de tu cultura, es esto, ¿verdad? Son tus core values y vienen de tus valores de casa, tus valores individuales y también lo que vas a valorar como empresario en tu negocio. O sea, es un tema sumamente importante. Pero también en las diferentes edades hay que estar actualizados. O sea, hay veces que sí te puede ganar la gana de ver una película antes que leer el libro, pero el libro probablemente te va a dejar mucho más contenido para poder hacer cosas y hay tiempo para todo. Hay tiempo para descansar bien, para recuperarte, y hay tiempo para invertirle, para trabajar intensamente, especialmente en las épocas que estamos viviendo. Entonces, no es un tema de edad, es un tema es una actitud.
Cuando nosotros a veces, y a mí me gusta mucho hacer esta anécdota, estaba tomando café con un amigo y me decía, mira, cada vez que vos hablas de los entrepreneurs y los emprendedores, y yo no me siento emprendedor, yo soy un empresario. Y le decía yo, para mí un entrepreneur, un emprendedor es una forma de ser. O sea, conozco entrepreneurs que facturan $50 millones y conozco entrepreneurs que están haciendo un startup y todo lo que hay en medio, ¿verdad? Y arriba de esos de facturan 50 millones. Es una forma de ser, es una forma de abordar la vida, ¿verdad? Entonces, si eres emprendedor, pues es un camino que no, o sea, que no para. O sea, puedes llegar a tener 60, 70 años y puedes seguir prosperando en tu carrera como emprendedor. O sea, esa parte me parece interesante, estarnos actualizando, etcétera. Sí. Pero sin embargo, Marcel, hay muchos emprendedores que lo podemos tener interno, pero hay miedos, hay cosas y sabemos que tal vez el cuento de hadas es tu primera empresa, haces tu empresa y ya estuvo, ya la hiciste, ¿verdad? Fuiste emprendedor. De hecho, Steve Jobs decía, siempre me asombro cómo el éxito repentino dura tantos años, ¿verdad? O sea, la gente mira tu éxito y tus resultados, pero cuando ya lo tenés, no sabe los años que vas atrás, vos llevas 10 años en este mundo. Pero entonces hay temores cuando quiero decidir entre si trabajo para alguien o hago lo mío. ¿Cómo vences esos temores? ¿Cómo das ese paso sabiendo que hay incertidumbre, sabiendo que no todo está escrito, que probablemente puedes tener una hipótesis de lo que puede ser un negocio y no funcionó y vamos por el siguiente? ¿Cómo afrontas eso? Yo creo que es el uso de la razón. Digamos, yo hace poco tuve uno de los mejores podcasts que he tenido en mi podcast en donde me explicaron de que el éxito viene del uso de la razón. O sea, ¿qué tanto vos uses tu razón, verdad? Entonces, creo que lo comentaste en el tema de, bueno, trabajo en una empresa o lanzo mi startup, y esa es una narrativa que nosotros tenemos en donde tenemos que decidir entre esto o esto. Y a veces tenemos que usar la razón y decir, bueno, ¿qué pasa si hago esto y esto? ¿Sí? Donde yo puedo tener y reducir esa incertidumbre. Bueno, ¿será que voy a sobrevivir en los últimos 6 meses? O en vez de ver tele, en vez de despertarme tarde, en vez de dormirme tarde o dormirme temprano, puedo empezar a utilizar esas horas para hacer esa startup mientras que trabajo, en donde me está dando esa certidumbre, porque el contexto varía. Sí, digamos, una persona, digamos, de tu edad, José, va a ser bien difícil decir, bueno, voy a tirar mis ingresos y voy a empezar a ver si me funciona esto, porque obviamente hay responsabilidades, tienes una casa, tienes una hipoteca, hay que pagar colegios, etcétera, etcétera, y hay personas que no tienen eso, ¿sí? Que es como que yo vivo con mis papás todavía y tal vez no tengo la necesidad de trabajar, pero podría arriesgarme ahorita a ver si funciona algo o no. Entonces, dependiendo del contexto, yo recomendaría que tomáramos las dos decisiones y, bueno, ¿qué pasa si agarro esto y esto? Voy a trabajar, voy a aprender de este jefe, voy a aprender de esta industria, mientras que a la par, en mis horas, o sea, establezco mis rutinas y demás, puedo empezar a emprender este tipo de proyectos. Digamos, el podcast comenzó así, yo trabajaba en la empresa familiar y yo dije, bueno, ¿qué pasa si empiezo a entrevistar gente? Empecé poco a poco, sacaba un episodio a la semana y empecé y me encantó y dije, no, sí le quiero dedicar full time a esto, ahorré y empecé a trabajar con esa hipótesis de crear algo interesante. Entonces, creo que es tema de raciocinio, más sin embargo siempre va a existir ese miedo, y ese miedo es esa falta de conocimiento de lo que puede pasar, pero ¿cómo podemos reducir esa incertidumbre? Es tomando acción. Entonces, si yo sé que lo que yo necesito para poder sobrevivir de esta startup, digamos, es ventas. Okay, entonces, ¿qué tengo que hacer yo para hacer más ventas? ¿Ya? Si yo sé que mi meta son 10,000 quetzales, bueno, entonces, ¿qué hago para ganar 15? Para que no gane 15, que gane 12, pero al menos cubro. O sea, es entender y tomar acción para reducir esa incertidumbre, porque esa incertidumbre siempre va a existir, todavía existe, pero yo sé que mientras más trabajo, menos incertidumbre hay, porque obviamente si yo no trabajo, siempre me voy a quedar con la duda de, bueno, ¿qué pasaría si pasa esto? ¿Qué pasaría si no? Estás trabajando, estás encontrando, ok, funcionó de esta manera, ok, buenísimo, entonces sigamos haciéndolo, ahora podemos hacer esto y vas trabajando. Entonces creo que esa acción lo que reduce el miedo. Y estoy seguro que cuando tenés acción hasta ni te da tiempo de pensar en el miedo, porque estás trabajando. Entonces, creo que es entender eso, más sin embargo, eso te lo digo yo 10 años después. Yo estoy seguro que el primer año había miedo, ¿verdad? Entonces, habría que aprovechar esa situación en donde puedes trabajar y puedes empezar a emprender
emprender de una manera como inteligente, racional, decir, bueno, voy a invertir este tiempo, voy a probar a hacer esto poco a poco, y entender de que para poder emprender no necesitas sacar un préstamo, no necesitas pedir inversión y empezar a hacer un montón de cosas súper pesadas, sino que puedes empezar poco, puedes decir, bueno, yo tengo la hipótesis de que qué pasaría si la gente, yo estoy seguro que la gente está pasando por este y este problema. Entonces empezás a investigar poco a poco, buscas a la gente, la entrevistas, le preguntas y poco a poco te van dando insights y te dan algo más sólido a que si, bueno, yo voy a desarrollar esta aplicación porque yo estoy seguro que eso funciona así y la sacas y perdés 20,000 quetzales. ¿Entendés? Entonces hay un proceso y hay un procedimiento inteligente en donde si lo hacemos bien nos va a llevar un poquito más de tiempo definitivamente porque estamos trabajando, recordémonos, pero lo vas a hacer más seguro. Entonces a los 6 meses ya tienes información valiosa de posibles usuarios y ya puedes empezar a construir algo interesante desde ahí. Entonces es solo usar el raciocinio para reducir ese miedo al meterle variantes de acción, ¿ya? Entonces mientras más acción, mientras más inteligente, mientras hay un plan, siento que ese miedo se va desapareciendo. Sí, y yo creo que el miedo que todos tienen es la falta de experiencia, que eso obviamente, pero esa falta de experiencia solo se quita obteniendo experiencia. Entonces, eso creo que sería la manera, José, de poder reducir ese miedo y esa incertidumbre. Entrar a la acción. Sí. De hecho, el miedo es una emoción con la que nacemos todos, ¿verdad? O sea, vos podés verlo en los bebés, hay emociones básicas, alegría, tristeza, etcétera, y el miedo es una de ellas. Pero el miedo solo tiene una función y es levantarte alertas. Entonces, amarrando con lo que dices, quiere decir que el miedo lo que al rato es falta de conocimiento, al rato es tengo miedo porque no he entrevistado suficientes personas para saber si mi producto puede ser viable. El miedo puede ser porque no estoy tomando la acción que tengo que tomar. Y el ir avanzando te hace actuar, te hace caminar hacia ese camino. Ahora, por esa misma dinámica que tenés trabajando con empresarios de distintos tamaños, de hecho tenés la experiencia de una empresa familiar multinacional, tenés clientes que sé que tienen empresas muy grandes que están haciendo sus podcasts y has estado en esta comunidad empresarial. ¿Cuáles son los mayores retos que ves en este momento? Y no solo por el tema del COVID, que vamos a hablar, qué tendríamos que hacer de cara al COVID, pero ¿cuáles son los retos en estas épocas que ves en un empresario y cómo enfrentarlos? ¿Qué dirías desde tu perspectiva que tienes todo años por delante? ¿Qué toca hacer? ¿En qué nos tenemos que enfocar? Fíjate que ese es un punto interesante y me recordó algo que quería hablarte, porque creo que nosotros tenemos que entender que el objetivo de un emprendimiento cuando comenzamos no es hacer plata, sino que es obtener la mayor cantidad de información posible para pues ir construyendo luego con esa información. Pero más sin embargo también el tema de un emprendedor de mi edad no es hacer la mayor cantidad de plata ahorita a los 29, sino que es aprender lo más posible. Sí, entonces el tener contacto con esas empresas, el tener contacto contigo, José, de poderte llamar, de poderte platicar, escuchar tus podcasts, eso es un regalo de Dios que me está dando a mí en esta situación en que me encuentro, en donde tengo 29 años, estoy emprendiendo, estoy en la industria, llevo haciéndolo y todavía tengo acceso a todo este conocimiento. Creo que es una de las cosas que existen, que son como narrativas en donde mira, a los 30 ya tienes que tener tu apartamento, a los 30 ya tienes que estar con esta cantidad de plata, o sea, entonces nos meten esa presión de que no, tengo que hacer plata, y si no estoy haciendo plata, no soy exitoso. Yo siento que es al contrario, yo siento que ahorita es cuando más tienes que aprender, digamos, a dar los 30 años y empezar a jugar, empezar a fracasar, empezar a invertir y perder y empezar a ganar plata de otros lados y te vas dando cuenta y conociendo gente. Entonces, como que y lo quería traer a la mesa porque ahorita me surgió una oportunidad hace como 4 meses en donde sí alguien, un empresario se me acercó y me dijo, mira, queremos comprarte, participar de tu empresa. Todo eso evolucionó a que logramos crear una empresa nueva con unos empresarios súper exitosos aquí en Guatemala, en donde mi papá lo primero que me dijo, mira, del 100% vas a tener solo 33%. Lo que vos ganabas antes, ahora va a ser no sé qué. Entonces, yo ahí le dije, mira, papá, yo ahorita lo que estoy buscando es aprender. O sea, no es tanto que, yo tenía el 100% de un negocio, yo prefiero dar el 90%, pero codearme con esas personas, escuchar de lo que piensan, que me digan estrategias, que me contacten, que me conecten con sus contactos, que me enseñen, es mucho más valioso
que, ala, tengo 100,000 quetzales en la cuenta cada 3 meses, ¿me entiendes? O sea, siento que ese propósito no es por lo que yo lo hago. Yo quiero aprender, yo quiero lograr absorber toda esa información que ellos me dan y transmitírselo a la gente que no tiene esas oportunidades. Por eso tengo mi podcast, por eso tengo estas comunidades en donde yo todo mi conocimiento lo logro transmitir en un episodio de 30 minutos, 40 minutos para que la gente se empodere y que diga, bueno, yo no tuve la suerte o yo no me moví tanto como Marcel, pero él me está ayudando con este contenido. Entonces, el hecho de que veamos con ojos de aprender, siento que es ideal para gente de mi edad. Obviamente ya después empiezan muchas más responsabilidades, pero si haces las cosas bien, de cierta manera creo que te das el lujo de aprender. Digamos, yo estoy alquilando este apartamento, yo no compré apartamento, yo me casé, o sea, me voy a casar y tenemos los dos entendido de que no queremos una boda de 500,000, sino que queremos algo que podamos pagar y que nos haga felices. No tenemos un hijo, o sea, tenemos pensado tener un hijo a futuro. Entonces, como que de cierta manera, si tenés un buen plan, puedes hacer un montón de cosas. O sea, que si mira, me tengo que casar porque está embarazada y tenemos que tenemos que comprar porque así dicen todos. O sea, siento que ahí es donde se empieza a desintegrar esa lógica y ese uso de raciocinio en donde se pueden hacer las cosas bien. Si en dado caso te sentás a pensar qué es lo que querés, cómo lo puedes hacer y vas tomando tipo de decisiones racionales en donde veas que el objetivo no es solamente esto, sino que es todo lo que se puede lograr si haces las cosas bien. Entonces, siento yo que eso es lo que me ha pasado y por eso respondo así tu pregunta, es busquemos aprender, busquemos absorber la mayor cantidad de información posible para que eso nos alimente nuestra mochila, digamos, nuestra mochila con habilidades, herramientas y así en la aventura de emprender tengamos esas habilidades listas para poder sacarlas al momento que nos toque. No sé si me expliqué. Por supuesto que sí. O sea, de hecho, el convertir cada experiencia en aprendizaje y exponerte a estar relacionándote con personas, aprendizaje. Incluso muchos empresarios, y funciona muy bien, es tener un mentor, ¿verdad? Tener a alguien y, digamos, esta experiencia que estás teniendo de esta nueva empresa con personas, pues te si vienen ellos de experiencias exitosas que puedes aprender de ellos, pues van a ser tus mentores, ¿verdad? Y todo eso va construyendo conocimiento que cuando sientes esas habilidades que tenés en esa mochila, que decías, esa caja de herramientas, cuando sentís sacar la herramienta y no sabes ni de dónde viene, ni dónde fue que la aprendí, pero simplemente la uso porque ya es una habilidad ganada, ¿verdad? Y de eso se trata. ¿Cuándo es el mejor momento para emprender, Marcel? Ese es un buen punto y no quisiera irme a la parte filosófica, sino que me iría a la parte racional, en donde si sos una persona de 18 años, ahorita es tu momento porque tus papás te pagan todo. Eso, en donde tenés una casa, en donde tus papás te pagan la gasolina, en donde te están pagando el colegio, en donde lo único es tu única responsabilidad es sacar buenas notas, te puedes esforzar un poquito más para emprender en esa situación, porque ya después a mi edad, yo ahorita ya es bien difícil, bueno, voy a empezar a ver si hago esto, ya no hay, porque tengo que tener ese ingreso, tengo que pagar todo esto, tengo que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el mejor momento para emprender de una persona joven, de 18 años, cuando vivís con tus papás todavía, el mejor momento para emprender para una persona adulta es cuando, el mejor momento para emprender es ayer. Yo no lo comparto tanto porque no es solo así, sino que requiere de entender de que no todos vivimos en la misma situación, ¿sí? Entonces hay personas que tienen habilidades mucho más desarrolladas que yo, mucho más desarrolladas que tú, y esas personas probablemente sí pueden emprender de un solo mañana, pero hay gente que nunca ha emprendido y tiene 40 años y dice, no, yo no puedo arriesgar todo eso. Entonces ahí es donde tienes que empezar a hacer un plan, y decir, bueno, ¿en dónde de verdad puedo agregar valor? Porque entendamos eso, José, yo estoy seguro que lo entendés, pero el valor, la cantidad de plata que yo genere en el mundo que vivimos es dependiendo de la cantidad de valor que yo genere al mundo donde vivimos. Entonces, si en dado caso yo no genero tanto valor a este mercado donde vivimos, en donde hay que pagar impuestos, en donde hay que pagar carreteras, hay que pagar salud pública, en donde ya existe ese mundo, si mi función, digamos, no agrega valor a ese mercado, pues me van a pagar lo menos posible. Pongamos el ejemplo de, bueno, no me gustaría entrar a ejemplos, pero si de verdad mi función no agrega valor a algo más grande, pues voy a ser mal pagado. Entonces, yo tengo que entender de que qué habilidad tengo yo agrega valor a este juego que se está jugando, este Monopoly enorme que está jugando, para que sea bien percibido, ¿verdad? Porque mientras más valor generes,
y que ese valor le genere más a la otra persona, pues voy a ser más ganante. Entonces, entender e identificar tus habilidades de primero a todo, identificar, bueno, qué soy bueno, qué experiencia tengo, qué habilidades tengo, qué conocimientos tengo, y a base de eso decir, bueno, entonces a base de esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué problemas tengo? ¿Qué molestias tengo? Okay, me di cuenta que las finanzas de las empresas no se llevan de esta buena manera y yo tengo una habilidad que es finanzas. Ok, entonces, ¿qué pasaría si yo me acerco al gerente financiero o al gerente de contabilidad y le pregunto, ¿qué cosas te gustaría que mejoraran en esta parte de finanzas? Fíjate que me gustaría que fueras buenísimo. Yo puedo crear algo así que le agregue valor a esta empresa. Después lo volvés un producto y lo vendes en otro lugar. Entonces, es una planeación que no te estoy diciendo tirate al agua, deja todo y anda a emprender, sino que puedes hacerlo poco a poco porque yo entiendo tu contexto. O sea, yo entiendo que no todos tenemos esa habilidad, no todos vivimos bajo la tutela de los papás, entonces no es tan fácil solo estar ahí diciendo a todo el mundo que emprenda, sino que no, hagamos un plan racional que tenga lógica y que no afecte tu vida, ¿verdad? Porque yo no quisiera que estuvieras pasando pena solo porque quieres resolver un problemita que tal vez ni siquiera funciona, ¿ya? Correcto, o sea, quiere decir que el momento para aprender es cuando se dan las condiciones. Algunos probablemente tienen condiciones más favorables, aunque a veces no las aprovechan, pero algunos tienen condiciones más favorables estando, digamos, sin tanto compromiso, y hay unos que las pueden tener más difíciles y, digamos, si te entiendo bien, tienes que planearlo más. Sí, O sea, cabal. si tienes más compromisos, cosas que cumplir, etcétera, pues entonces no se puede hacer así como suelto todo y me voy a emprender porque dicen que es rechilero, sino que tengo que planearlo porque debo ser responsable también con mi familia, mis compromisos, etcétera. Igual se puede. El punto es, tengo que entender cuáles son esas capacidades que yo tengo para poder atenderlo. Ahora, estamos en una época interesante. Ya al momento de grabar este podcast ya ha pasado 2 meses desde que se declara la pandemia del COVID-19. Las primeras semanas, yo recuerdo, eran de mucha confusión para algunos. Algunos estaban esperando a ver qué pasa. Seguro que dale una semana, 2 semanas más y esto ya se desvanece, y ya nos dimos cuenta que no es así. Y sabemos que probablemente esto viene para estar unos 18, 24 meses. O sea, pueden haber cosas todavía más. O sea, hay un trecho que recorrer. Sin embargo, ante todas estas restricciones que podamos tener de movilidad, de distanciamiento social, etcétera, hay negocios que se están reinventando, están prosperando, están caminando. ¿Qué le dirías a los empresarios? No importa el tamaño de empresa, no importa la edad que tenés, no importa si sos un startup o sos una empresa de 25 años. Desde tu perspectiva, ¿qué tenemos que hacer para prosperar y seguir adelante? Ese es un buen punto, José, y creo que es algo que yo siempre le recomiendo a mi papá y a muchas personas que llevan mucho tiempo haciendo lo mismo, que lo que te trajo aquí no te va a llevar allá. Es un dicho que me fascina y me lo recuerdo cada rato, que lo que te trajo aquí no te va a llevar a donde querés estar. Entonces, la propuesta de valor inicial con la que empezaste tu negocio puede ser que ya no sea la propuesta que está buscando el cliente en la actualidad. Entonces, ahí es donde entra esa parte donde dices, bueno, ¿será que con lo que yo empecé le sigue agregando valor a la gente? ¿O será que ya esa necesidad pues ya se suplió, ya hay otros competidores ofreciendo lo mismo? Entonces, esa propuesta de valor es la que tenemos que estar reconsiderando. Entonces, digamos, ahorita nos pusieron en jaque. Que es, bueno, ok, la propuesta de valor que yo tenía dependía del espacio físico que yo tenía o depende de tus habilidades como persona o como procesos operativos, ¿verdad? Porque, digamos, yo lo primero que hice cuando vi que ya no podía ir al estudio fue, ok, entonces tengo que buscar una plataforma que permita esas conexiones, pero siempre con el contacto, con todo lo demás, la estrategia. Entonces, de cierta manera, la propuesta de valor no era un espacio físico, sino que estaba aquí, estaba, bueno, la estrategia, qué más podemos hacer, qué más podemos conectar, etcétera, etcétera. Entonces, estar identificando y estarte cuestionando el tema de la propuesta de valor es vital, José, porque siempre va cambiando, con nuevas plataformas, con nuevas regulaciones, con nuevas oportunidades, tu propuesta de valor tiene que ir cambiando, porque dice, ok, esto, digamos, el ejemplo claro es, para mí, es Excel.
la propuesta de valor Excel era así, mira, tenés tu software y que lo puedes tener y tenés todo esto. Bueno, después sale Google Sheets, en donde tu propuesta de valor ya no es la misma, sino que tienes que innovar, tienes que buscar, no, ya no solamente es eso, porque Google Sheets te lo da sin tener que pagar un paquete de $300. Te lo da gratis y te ofrece cosas similares. Yo no sé si tan pro, pero cosas similares que suplían la necesidad de la mayoría, ¿verdad? Entonces, tenés que estar innovando. Entonces, ya meten otras cosas y demás. Entonces, esa propuesta de valor es la que va cambiando, pero uno, tenerla clara, porque a veces hay empresarios que, no, bueno, según lo que yo conozco, ¿verdad? O sea, yo tengo 10 años aquí metido, tú tienes más años de experiencia, pero lo que yo tengo claro es de que no todos a veces saben bien su propuesta de valor. ¿Por qué comenzar el negocio? ¿Qué es lo que los diferencia? ¿Será que solamente es precio? ¿Será que solamente es algún tipo como de software que ya existe y si alguien más lo compra y lo instala ya te quitan el trabajo? O sea, cuestionémonos eso. Luego, esa propuesta de valor nos va a llevar a donde queremos estar. ¿A dónde quieres estar? Esa es una pregunta vital que a veces no todos no la hacemos, ¿verdad? Que es, yo estoy aquí y estoy cómodo y me pago mis cuentas y pues, siguen mis clientes, entonces para mí está bien. No, esto donde estás es un proceso en donde deberías de querer estar. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo para estar ahí? Ok, entonces ya no es solamente físico, sino que es virtual, entonces podemos atender más gente, entonces podemos alcanzar más gente, o sea, vas cuestionándote según esas como autojaques que uno se hace, ¿verdad? Que es como que ponerte en jaque a ti mismo con las preguntas y decir, okay, no, sí tengo que hacer esto, tengo que buscar de esta manera. Entonces, siento yo que son esas dos cosas. Uno, identificar de verdad cuál es tu propuesta de valor y dos, si esa propuesta de valor te va a llevar a donde quieres estar. Entonces, esta situación te pone en jaque porque decir, ok, entonces yo ahorita como venía funcionando todo eso, me hace cuestionarme si esto va a seguir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces ya toda la gente empieza a innovar, pero 2 meses después de que pasó esto, ya vas tarde. Entonces siento yo que es ese autocuestionamiento continuo o no con la gana de dudar de ti, sino que solamente es que tú estés listo para responder esas preguntas. Genial, buenísimo. O sea, quiere decir, volver a cuestionar tu propuesta. El propósito sigue siendo el mismo. O sea, lo que querés dejar, ese ejemplo como el que decías tú, tu propósito sigue siendo el mismo. Simplemente Exacto. Lo que cambiaste fue el cómo. Exacto. Entonces, esa razón de ser. Exacto. Listo, Marcel. De veras, me da mucho gusto haber compartido contigo. Seguramente que no va a ser el último. Y me gustaría despedirme con un cierre tuyo. ¿Cuál mensaje quieres mandarle a toda la comunidad empresarial y en estos momentos? ¿Qué les quisieras decir? Que ahorita exactamente en la situación que nos encontramos, ahí es donde nos damos cuenta qué tanto valor estamos generando. Y siento que ahorita han habido muchos despidos, suspensiones y demás, y esa gente que se suspende, esa gente que se despide, es la que se debería haber cuestionado hace 6 meses qué tanto valor estoy generando a la empresa, porque a la gente que no despidieron es la que está generando valor. Entonces, si te hagas tu función diaria dentro de la empresa es algo que no genera tanto valor, muy probablemente pasa a otra situación y sos de los primeros que se van. Entonces, ¿qué tanto valor estás generando? ¿Qué tanto valor te estás generando a ti mismo para que tú puedas dar ese valor? Esa es la pregunta y creo que es una tarea que tenemos que hacer todos. ¿Qué tanto valor de verdad estoy generando? Cuestionarse más que todo para que ese autocuestionamiento nos obligue a ser mejores. Genial, buenísimo. Muchísimas gracias. Esta es tu casa, gracias, Marcel. Y también, ¿verdad? Es la casa compartida porque estamos en tu estudio, pero a nivel del podcast es gracias, José. Y espero poder contar contigo más adelante de nuevo y gracias por la generosidad de compartir tu conocimiento. Te felicito por lo que estás haciendo, sigue adelante y nos vemos en una siguiente próxima. Y a todos, gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el siguiente. Si este episodio agregó valor para ti, compártelo con alguien más y si deseas pertenecer al grupo de Cuarto Estrategia, que es nuestro grupo privado en Facebook, te invito a que te registres. Habemos una comunidad de más de 1,000 empresarios ejecutivos compartiendo conocimiento y experiencia, sobre todo construyendo la inteligencia colectiva en los negocios. Hasta la próxima.